Y vamos allá al capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer allí algunos versículos. Dice la bendita palabra de Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Vamos, hermanitos, a orar y a encomendar este tiempo en las manos del Señor, y aprovechamos también para orar. Acabaron de pasar 2 damas aquí por la puerta. Ellas tienen un niño, un bebecito, aquí en el hospital. El niño se llama Dylan Valdés y es un bebecito que está en una situación crítica. Nos rogaron el favor de orar por él. ¿Y cómo no hacerlo? Orar por él y por estas personitas que están en angustia en este momento. No pudieron quedarse porque tenían que atender un asunto, pero de pronto nos van a visitar más adelantico. Entonces vamos a orar al Señor, encomendando el estudio y también la vida de este niño, de este bebé, en las manos de Dios. Nuestro amado Dios, nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, lo hacemos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a través de Él, en su nombre. Padre, primeramente para darte a ti la honra y la gloria. Señor, nos has permitido durante toda la mañana hacer memoria del Señor Jesucristo, recordar su sufrimiento, sus padecimientos, su muerte, pero también su victoria, su triunfo, su resurrección. Gracias, Padre bendito, por la obra perfecta, completa de nuestro Señor, quien nos rescató. Padre, en esta mañana queremos encomendar la exposición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda guiarnos, que nuestros corazones estén abiertos y dispuestos a tu palabra, y también nuestra voluntad, Señor, para ponerla en práctica. Y Padre, por tus muchas misericordias, clamamos por este bebecito, Dylan, Señor, que está allí hospitalizado, un bebecito, Padre, con una situación crítica. Te rogamos, Padre, que conforme a tus muchas misericordias, si es tu divina y santa voluntad, Señor, tú seas glorificándote en la vida de este niño. Padre, que si es para tu honra y tu gloria, este niño pueda salir adelante de esta situación en la que está. Ayúdalo, Padre, sosténlo. Es un pequeño bebé, un mesecito, Señor, de nacido. Padre, en tus manos encomendamos su vida, enteramente en tus manos, Señor. Que también, Padre bendito, seas hablando al corazón de estas damas, de su mamá, de la señora que la acompaña, y que también ellas, Padre, puedan llegar a conocer del Señor Jesucristo, que puedan venir aquí, que podamos seguirles compartiendo el Evangelio,
Señor, iban deprisa, no tenían mucho tiempo, pero dejaron esta petición aquí con nosotros. Por eso la encomendamos delante de ti, Señor. Y Padre, me acuerdo también en este momento de este joven Ignacio, por el que hemos venido orando tanto tiempo. Te rogamos que también lo sostengas a él y lo ayudes en medio de una prueba tan dura como la que está sosteniendo, Señor. Bendícelo y sosténlo, Padre bendito, a él y a su señora madre también, y a toda su familia. En tus manos encomendamos, pues, Señor, todas estas situaciones y el estudio, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Bien, mis amados hermanos, recordemos estar orando por el niño. Hermanitos, nosotros, el pasaje que acabamos de leer nos puede llevar a la mente la historia del rey David. Pero en esta mañana quería comentarles algo, hermano. Mire, nosotros vivimos en un mundo caído. ¿Quién puede decir aquí que no estamos viviendo en un mundo que está caído? Y todos los días, lo único que observamos es depravaciones, injusticias. Y unos casos, hermanos, extremos, que realmente uno queda sorprendido de las atrocidades que se están haciendo en la tierra. Esta tierra, hermanos, se está llenando de víctimas, pero también de victimarios y de verdugos. Y por ejemplo, hay personas que han tenido que presenciar cómo masacran a sus propias familias, cómo masacran a sus padres, a sus hijos, quedando ellos como los únicos sobrevivientes de semejantes tragedias. Y uno se pregunta, ¿cómo podría ser restaurado o reparado un corazón de una persona en semejante situación, en semejantes casos? Personalmente conocí un joven. Hace muchos años vivía por el barrio Belén y estábamos allí compartiendo con algunos jóvenes en una situación bastante complicada, muchachos que pertenecían a las bandas. Y personalmente conocí un muchacho, un joven. Este muchacho le decían el flaco. Y la historia de ese muchacho era bastante triste. Él, cuando estaba muy niño, él le tocó presenciar cómo la guerrilla le masacró a toda su familia. Mataron a sus padres, mataron a sus hermanos, masacraron toda su familia. Y el único que escapó fue él. Él se logró esconder y fue el único que sobrevivió. Y cuando lo conocimos, vivía en este barrio y estaba metido en estas bandas. Los victorinos se llamaban en ese tiempo. Tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio a él y a otros muchachos. Pero realmente, hermanos, un corazón así, un corazón en semejantes circunstancias, el único que lo puede reparar es el Señor Jesucristo. Porque es una persona que está destrozada emocionalmente, espiritualmente. Es una persona que ha perdido la confianza, la fe, muchas cosas. Y el único que puede reparar a una persona en semejante situación es el Señor Jesucristo. Por eso no nos cansemos, hermanos, de predicar el evangelio. Porque allá afuera nos encontramos con tantas personas que están en situaciones así, o incluso peores. Y el Señor Jesucristo es la respuesta de Dios al dolor y al sufrimiento y a la tragedia de los seres humanos. Y por eso abrimos aquí un pequeño paréntesis para invitar nuevamente, con insistencia, desde el corazón, a aquellas personas que hoy nos están visitando y que aún no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Dios quiere que cada uno de ustedes, hombres y mujeres, que aún no lo han recibido, que ustedes puedan reconocer sus delitos y pecados delante de Dios,
que puedan postrarse delante de Él y pedirle perdón. Porque la sangre que el Señor derramó en la cruz es suficiente para perdonar sus pecados, como ha limpiado los nuestros y como lo sigue haciendo por la tierra con muchas personas. Porque Dios quiere la salvación de los hombres y lo único que Dios pide del ser humano es un genuino arrepentimiento, que postrados delante de Dios reconozcamos el pecado y pidamos perdón a Él y aceptemos la sangre que Cristo derramó en la cruz como lo único que nos puede limpiar. Y el día que usted haga eso de rodillas delante de Dios, de confesar su pecado y de aceptar la sangre preciosa de Cristo, Dios le va a otorgar por su gracia y misericordia el perdón y la vida eterna. Y le insistimos desde nuestro corazón que el día de salvación es hoy. No deje para postrarse delante del Señor mañana ni pasado mañana, porque como nos leía Pachito ahora aquí, la muerte nos llega en cualquier momento. Y partir de esta tierra, sabiendo lo que debíamos de hacer, sin hacerlo, nos va a acarrear, o le va a acarrear al hombre, una condenación eterna, separado de Dios por toda la eternidad. Por eso le insistimos tanto, en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Y si podemos ser de ayuda ahora al terminar el servicio, claro que estamos dispuestos. Si algunos de ustedes quieren recibir al Señor Jesucristo en sus vidas y en sus corazones, que Dios les bendiga. Quería compartir eso con las personitas que hoy nos visitan por primera vez. Entonces les decía, hermanos, que restaurar un corazón, por ejemplo, en semejantes condiciones es muy difícil, porque la tierra está llena realmente de injusticias y de cosas terribles. Este pasaje que leímos inicialmente quise tomarlo como un ejemplo para mostrarles de que hay mucha injusticia en la tierra. Esto, aunque fue una parábola que el profeta Natán le presentó a David, representa muy vívidamente lo que se vive en esta tierra, muchos oprimiendo a otros. Y en el caso del rey David, pues sabemos que, bueno, con tristeza hay que decirlo, el profeta Natán le dice a David, pues tú eres ese hombre, tú eres ese victimario, porque dice que David se encendió en ira cuando escuchó semejante situación. Dijo, ¿cómo que esa injusticia se ha cometido por aquí? Ese hombre es digno de muerte y debe pagar el doble por lo que hizo. El profeta le dice, pues tú eres ese hombre. Ahora, difícilmente podría repararse lo que David hizo. Acordémonos que David cometió adulterio y homicidio. Difícilmente puede repararse en situaciones de esas. Y David tuvo que pagar las consecuencias. Por ahí más adelantico en el mismo capítulo el Señor le dice, la espada no se apartará de tu casa. El niño que nació de ese pecado murió. Amón, hijo de David, muere por mandato de Absalón, su propio hermano. Absalón muere a espada y luego Adonías muere a espada también. Tremendo, ¿cierto? Lo que trae como consecuencia el pecado. Pero el tema hoy no es David, ni tampoco los asuntos de David. El tema de hoy, hermanitos, tiene que ver con lo que venimos estudiando. Nosotros venimos estudiando un tema muy importante que es el quebrantamiento. Ese es el tema que traemos. Y estamos mirando las evidencias o las pruebas de un verdadero quebrantamiento. Porque muchas veces lo hemos dicho aquí y lo volvemos a repetir. Bueno, muchas veces las lágrimas no son a veces la prueba irrefutable de un verdadero quebrantamiento. Hay personas que pueden estar dobladas en el suelo, rostro en tierra y derramando muchas lágrimas, y es probable que su corazón no esté con Dios. Es probable que no esté quebrantado delante de Dios. Las lágrimas muchas veces no son prueba de un verdadero quebrantamiento. Hemos visto a muchas personas llorando, haciendo una oración, y luego los vemos otra vez en el mundo, como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de un verdadero quebrantamiento? Primero dijimos que la primera prueba de un verdadero quebrantamiento es un sincero y genuino arrepentimiento. Un arrepentimiento como Dios lo manda.
reconociendo el pecado delante de Dios de todo corazón y pidiendo perdón por él, aceptando a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, genuinamente y de todo corazón. Esa es la primera gran prueba de un genuino quebrantamiento. La segunda prueba dijimos que tiene que ver con el hecho de esa capacidad dada por el Señor para pedir perdón. Una persona que se ha quebrantado delante de Dios, que vive quebrantada delante de Dios, tiene de Dios esa capacidad de pedir perdón cuando tiene que hacerlo, cuando debe de hacerlo, cuando hemos ofendido o dañado a otros. La tercera evidencia dijimos, que fue el estudio anterior, dijimos que es también la capacidad de perdonar, porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es perdonar. Son dos situaciones muy importantes que son pruebas de un verdadero quebrantamiento. Y hoy vamos a detenernos en una tercera, tal vez cuarta y quinta, pruebas o evidencias de un verdadero quebrantamiento. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la restitución o reparación. Esa evidencia o esto es evidencia también de un verdadero quebrantamiento. Si nosotros, hermanos, hemos robado, hemos dañado o hemos lastimado o calumniado a otros, si otros han sufrido pérdidas por nuestro comportamiento, muchas veces no basta solamente con pedir perdón. La justicia de Dios demanda que haya una reparación o una restitución en casos así. Y eso tiene aplicabilidad antes y después de nuestra conversión. Mire, hay ciertas situaciones que simplemente con pedir perdón puede quedar solucionado el asunto. Pero hay una serie de situaciones en las que no basta simplemente con pedir perdón. Por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo aquí. Resulta de que yo he calumniado a un hermano de la iglesia. O sea, he levantado un falso rumor, un falso comentario y he calumniado a un hermano en la congregación. Y lo he hecho con todos los otros hermanos de la iglesia. ¿Ustedes piensan, hermanos, que sería justo que simplemente yo le pida perdón a esa persona y deje el asunto así? ¿Cierto que hay que hacer algo más? Hay que hacer algo más. ¿Qué debo de hacer yo? Pues yo debo de reconocer mi falta no solo delante del hermano, sino que debo hacerlo delante de las personas con las que hablé mal del hermano. Debo decirles, perdónenme, yo dije mentiras, yo calumnié, yo le hice daño a este hermano. Lo que yo dije de él era mentira. Y eso es un pecado en mí y estoy aquí para reconocerlo. O sea, yo debo limpiar de alguna manera el buen nombre de esa persona. Entonces mire que muchas veces solo con pedir perdón no basta. A veces hay que hacer una restitución, una reparación para que el asunto quede bien delante de Dios. Y vamos a leer algunos pasajes de la Escritura. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo. Porque mire que nuestro Dios ha pensado en todo. Al Señor no se le escapa nada. Todo quedó previamente organizado. Mire Éxodo capítulo 22. Vamos a leer desde el versículo 1. Éxodo 22, desde el versículo 1 dice: Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare y vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, y si no tuviere con qué, será vendida por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo
sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Mire, hermanos, el Señor deja todo muy bien organizado. Ahora, en el Antiguo Testamento hay más de 613 leyes, componen las leyes del Antiguo Testamento, la ley mosaica. Muchas de esas leyes son de carácter ceremonial, muchas de esas leyes son morales, muchas de esas leyes son leyes humanitarias y sociales. Entonces, cuando uno revisa todo el conjunto de esas leyes, uno se da cuenta de que algunas de esas leyes ya no están vigentes, porque la Escritura dice que el Señor Jesucristo, o en el Señor Jesucristo, pues está el cumplimiento por lo menos de todo lo que son las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Por eso hoy en día no se sacrifican corderos, ni se presentan esas ofrendas, ni se celebran esas fiestas como las celebraban los judíos, porque ese tipo de leyes ya tuvieron su cumplimiento en el Señor Jesucristo, que con un solo sacrificio dice que hizo perfectos para siempre a los santificados, o a los que por él se acercan a Dios, dice la palabra del Señor. Pero hay otra serie de leyes que sí tienen aplicabilidad. Por ejemplo, las leyes morales de Dios. Esas leyes siguen vigentes. Entonces uno no podría decir, que el fin de la ley es Cristo, entonces todas las leyes quedaron abolidas. No, de ninguna manera. Hay muchas leyes que están vigentes. Por ejemplo, la ley de Dios decía, no matarás, no robarás. Pues esas leyes siguen vigentes, son las leyes morales de Dios. Y estas leyes sobre la restitución nos arrojan a nosotros principios, que los vamos a ver también ahora reflejados en un ejemplo en el Nuevo Testamento. Entonces, el Señor aquí, en Éxodo 22, claramente da unas leyes sobre este tipo de casos, de situaciones, en el que una persona robaba o hacía daño al prójimo o quemaba un campo y quemaba el campo de los vecinos. Esa persona tenía que hacer restitución. Y era tremendo, porque por ejemplo cuando uno lee en el versículo 1 dice que cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o lo vendiere, por aquel buey pagará ¿cuánto? 5 bueyes. Y por aquella oveja 4 ovejas. Mire lo que hace el Señor. El Señor dice, bueno, usted fue y se robó el buey del vecino, y fue y lo degolló y lo vendió. Entonces, fulano, usted tiene que pagar 5 bueyes por ese buey. La ley exigía eso. Tenía que pagar 5 por 1, o 4 por 1, que dice que si era una oveja tenía que pagar 4 tantos, ¿cierto? 4 ovejas por esa oveja que degolló o que vendió. Pero es tremendo porque en el versículo 2 también dice que si el ladrón no tuviera con qué pagar, entonces incluso esa persona podría ser vendida como esclava para pagar el hurto que hizo. Entonces mire que son leyes severas. Y yo pienso, hermanos, que muchas veces en nuestros países, en nuestras naciones, ocurren tantas cosas
tantas situaciones ocurren porque no hay leyes realmente estrictas. Cuando en un país, por ejemplo, hay leyes como la pena de muerte, como en los Estados Unidos o en algunos estados, muchas personas no se atreven a hacer cierto tipo de cosas por temor a eso. O sea, hay una ley que lo restringe por lo menos de cometer tantas atrocidades que se cometen. Pero países donde las leyes son blandas, donde los jueces son blandos, donde se dejan comprar y sobornar, vemos tantas arbitrariedades e injusticias. Y eso lo tendremos que seguir viendo. Pero mire que el Señor es estricto. Y Él había dictado unas leyes fuertes para ese tipo de cosas. Es un pasaje que quería leerles aquí acerca de lo que tiene que ver con la restitución. Cuando alguien era dañado o era robado o perjudicado por alguien. También en Levítico 6, mire que se habla un poco de este tema. Mire lo que dice. Levítico capítulo 6. Mire lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer allí en Levítico 6 a partir del versículo 1. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, y el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá ello la quinta parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de las cosas, de todas las cosas en que suele ofender. Entonces aquí el Señor dice que el ladrón, el calumniador o el que le hiciere daño al prójimo debía restituir por completo el daño que causó. Ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento y vamos a ver un ejemplo que todos lo hemos leído, que lo conocemos, en San Lucas. El hermanito Leocadio hace unos días en los discipulados de la mañana nos compartía este texto. Mire San Lucas capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y mire esta parte: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿qué?
cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos y amigos, un sincero encuentro con el Señor Jesucristo, como lo tuvo Zaqueo, no solamente eran palabras. A veces pensamos que nuestra relación con Dios simplemente son o deberían de ser palabras bonitas, palabras muy floridas, palabras muy elocuentes. Pero hermanos, un compromiso con Dios va más allá de las palabras. Y eso involucra acciones también, acciones. Mire el caso de Zaqueo. Este Zaqueo era un hombre publicano, odiado, como nos explicaba el hermanito Leo en estos días. Los publicanos eran personas odiadas por el pueblo. Tenemos el caso también de Mateo. Mateo también era un publicano y llegó a ser ¿qué? Un discípulo del Señor. Estas personas eran odiadas por el pueblo. ¿Por qué? Porque eran consideradas como traidoras. Eran vistos como traidores a la nación. ¿Por qué? Porque siendo israelitas, trabajaban para el Imperio Romano, cobrando impuestos para el Imperio Romano, pero en el camino de este cobro de impuestos, entonces ellos abusaban y robaban y se enriquecían. Y aquí dice que este hombre era publicano y rico, era un jefe de publicanos y era rico, muy rico. Pero mire que cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, es interesante que el Señor le dice a él: hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué bueno, hermanos, porque si el Señor quiso y pudo salvar a Zaqueo, significa que a todos nosotros, también con todos nosotros también Dios puede hacer lo mismo, porque nosotros no somos mejores que Zaqueo. ¿Quién aquí es mejor que Zaqueo? Aquí nadie es mejor que nadie. Si Él tuvo misericordia de Zaqueo, la ha tenido también de nosotros y la puede tener de todos aquellos que no se han arrepentido, recibiendo a Cristo por la fe en el corazón. Pero hay algo significativo en Zaqueo. Dice que él se puso en pie y él dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y yo no creo que él hubiera estado diciendo esto simplemente por decirlo. Creo que esto se convirtió en una acción en la vida de él. Él estaba delante del Señor y él le habló de la salvación. Y creo que este hombre lo hizo, pero algo más hizo Zaqueo. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿cómo se lo iba a devolver? Se lo devuelvo cuadruplicado. Este hombre conocía la ley. Por una oveja, 4 ovejas, ¿cierto? Y tal vez él se acordó en ese momento de todas esas personas que había defraudado, a las que le había robado en los impuestos que él cobraba para Roma, con los que se había hecho rico. Y él promete delante de Dios que él iba también ¿qué? A restituir eso que había robado. Lo iba a hacer. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor, hermanos, para nosotros? Romanos capítulo 13. Mire lo que dice. Romanos capítulo 13. Y en el capítulo 13, mire el versículo 7 y 8. Dice la palabra: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces el Señor dice que nosotros no debemos deberle nada a nadie. Y quiero decirles aquí algo muy importante, hermanos. Yo les dije ahora que esto de la restitución es algo que tiene aplicabilidad antes y después de nuestra conversión. ¿Qué significa eso? Significa que yo en este momento presente como cristiano, si llego a defraudar a un hermano, porque no le he pagado un dinero, porque lo engañé con algo, porque me quedé con la de vuelta de un supermercado, no sé,
de alguna manera al prójimo o a un hermano, en ese momento yo debo reconocer esa falta delante de Dios y debo hacer restitución del daño que hice. Yo debo ir a devolver lo que me devolvieron de más del supermercado y no salir contento brincando, uy, se equivocaron. No, yo debo hacer restitución de eso. Pero si en el momento que yo recibí al Señor en mi corazón, en ese momento, el día que yo me arrepentí, por ejemplo, yo me acuerdo de que en el pasado defraudé a alguien, le robé a alguien, me quedé con alguien que no me pertenecía. Hermanito, yo debo como cristiano ahora hacer una restitución de eso. Debo restituirlo, debo de hacerlo. Zaqueo estuvo dispuesto a hacerlo. Él se acordó de lo que había hecho antes de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo. Pero ¿para quién tiene que ser la gloria? Para el Señor. Entonces, ¿cómo es que se debe hacer la restitución? Yo simplemente me debo presentar delante del hermano o de la persona a la que le causé el daño, a la que calumnié, a la que robé, y debo decirle, amigo, fulano, hermano, yo he recibido al Señor Jesucristo en mi corazón. Yo me he arrepentido de mis pecados. He confesado mis maldades delante de Dios y le he pedido perdón a Él. Ahora Cristo habita por la fe en mi corazón y Dios me ha amonestado sobre estas herramientas que yo me le robé a usted. Y aquí estoy para devolverle estas herramientas. Aquí estoy para devolverle esto que me le robé. Le ruego en el nombre del Señor que me perdone. Y allí la gloria no será para usted, ni para mí, sino que será para quién, para el Señor Jesucristo. Porque el hecho de que yo esté ahí no es porque yo sea bueno, es porque el Señor me rescató y me exhortó y me amonestó para que hiciera esa restitución o esa reparación, bien sea de una calumnia, bien sea de un robo, de lo que sea en lo que yo haya dañado o perjudicado o lastimado a otra persona. Entonces, hermanito, estas son situaciones en las que uno debe también revisarse, considerar, porque a veces la vida cristiana, hermanito, la tomamos de una manera muy liviana y la vida cristiana no es tan liviana. Cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, el Señor dice que todas las cosas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas, y todas esas cosas que quedaron por ahí, uno debe tratar de que, con la ayuda del Señor, de restituirlas, repararlas, porque eso llevará gloria para el Señor. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A usted, a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces toda obra que hacemos en el nombre del Señor, de todo corazón, y más lo que tiene que ver con la restitución, que sea en el nombre del Señor, para su honra y su gloria, para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Entonces, hermanitos, ese es un punto importante. Una persona que se ha quebrantado delante de Dios está dispuesta a pedir perdón, pero también a reparar el daño que hizo. Y eso lo hace una persona quebrantada, de todo corazón delante de Dios. Ahora, en quinto lugar, vamos a mirar otra evidencia. Otra evidencia, hermanos, de un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado no es vengativo. No es vengativo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Aquí estamos hablando, hermanos, de la humildad de espíritu que aprende a sufrir por hacer lo bueno sin desquitarse. Eso es importante. Vamos a mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir en Mateo, capítulo 26. Mire, San Mateo, capítulo 26. Y allí vamos a mirar el versículo 53. Dice la bendita palabra del Señor.
Bueno, aquí estamos en el contexto del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Mire el versículo 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Hermanos, nunca en el corazón del Señor, mientras estuvo en la tierra buscando al que se había perdido, nunca en su corazón se ha albergado esos deseos de venganza. Mire que el Señor le dice a estas personas que lo iban a arrestar, y le dice a estos discípulos, ¿acaso ustedes no piensan que yo podría orar a mi Padre y que no me daría 12 legiones de ángeles para acabar con todos estos? Mire que en el corazón del Señor nunca había ese corazón de venganza, de desquitarse. Es el máximo ejemplo para nosotros. Como lo dice también Primera de Pedro capítulo 2 verso 23. Dice que el Señor Jesucristo cuando le maldecían, ahí en Primera de Pedro 2, dice la palabra, quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí es donde nosotros debemos poner cuidado, porque la Escritura, la palabra del Señor nos dice a nosotros que de quién es la venganza. Exactamente. La palabra del Señor dice que la venganza es del Señor y no nuestra. Primera de Pedro 2, 19. Mire lo que dice la palabra para nosotros. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, hermanos, cuando nosotros somos a veces lastimados o ofendidos, una de las cosas que hace un corazón quebrantado, que se ha quebrantado delante de Dios, es no buscar desquitarse. La venganza, hermano, es del Señor. Ahí en Romanos capítulo 12 lo dice, mía es la venganza. Dice, yo daré el pago, dice el Señor. Entonces, que nunca ninguno de nosotros vamos a estar pensando como cristianos en desquitarnos del hermano que nos hizo algo. O decir, ¿y cómo me saco yo este clavo? O sea, ¿cómo me voy a desquitar de este? ¿Cómo se la voy a cobrar? ¿Cómo es que le voy a cobrar lo que me hizo? Porque no se va a quedar así. Eso no se queda así. Hermanos, eso no es el pensamiento, no debe ser el pensamiento de un cristiano. Eso debe estar lejos del corazón de un creyente. Ese es un pensamiento perverso y que no está en el corazón de Dios y que no debe estar en el pueblo de Dios. La historia de José. ¿Cuántas cosas hicieron los hermanos con José? Y miren Génesis 50, mire el corazón de José. Mire Génesis 50, 15. Mire lo que dice. Génesis. Capítulo 50. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Dice la palabra. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Viendo también sus hermanos
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mire lo que es un hombre quebrantado delante de Dios. José siempre fue un hombre que vivía quebrantado delante de Dios, un hombre temeroso de Dios. Y siempre que el pecado estaba a la puerta de José, ¿qué decía José? ¿Cómo voy yo a pecar contra quién? Contra Dios. ¿Cómo voy a hacer cosa semejante? Y aún en medio de esta situación, José no pecó. Mire, José tenía en su mano el poder y la autoridad y tenía los medios para haberse desquitado de sus hermanos. Tenía la autoridad y el poder para hacerlo, las herramientas para hacerlo, para hacerlo sufrir. Tal vez otro se hubiera puesto a pensar: bueno, estos aquí me tomaron por envidia, me metieron en esa cisterna, pensaron en matarme, porque pensaron matarlo primero. Judá interviene y es vendido como esclavo. Y luego mire todo lo que pasa con José. Va a esta casa de Potifar, mire todo lo que le sucedió allí, termina en la cárcel. Entonces, si él se pone a hacer un recuento de todos los sufrimientos y las cosas que padeció, fácilmente otra persona dice: ahora es que me les voy a cobrar esta que me hicieron y los voy a hacer sufrir. Y ellos tuvieron temor de eso. Cuando Jacob muere, dice que ellos se llenaron de temor. Y bueno, ahora sí. Tal vez José estaba quietico porque el papá estaba vivo, pero ahora que se murió, yo creo que ahora sí nos las va a cobrar todas. Entonces se presentan delante de José y mira el corazón de José. José les dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y dice que les habló al corazón y los consoló y los sustentó, porque se los dijo que los iba a sustentar. Así fue, no se desquitó, lo pudo hacer. Hermanitos, nosotros muchas veces frente a situaciones minúsculas, pequeñas, y nosotros nos desquitamos del hermano, guardamos rencor en el corazón contra el hermano, ya no lo miramos de la misma manera, ya no somos capaces de acercarnos y abrazarlo y decirle que le amamos en el Señor Jesucristo. Que el Señor nos guarde de esto, hermanito, porque estas raíces que pueden estar en la misma congregación pueden hacer mucho daño a la iglesia del Señor. Y hemos visto congregaciones destruidas por eso, por odios, por rencores, por venganzas. Que el Señor nos ayude a perdonar y a hacerlo de todo corazón, y a no guardar rencor y a no ser vengativos. Entonces, hermanitos, la quinta prueba de que una persona está realmente quebrantada delante de Dios es que es una persona que no es vengativa, porque sabe que en Romanos capítulo 12, versículo 19 dice la Escritura, y esto nos debe quedar claro a todos los cristianos. ¿Qué dice la Escritura allí? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, ¿qué? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice quién, yo pagaré, dice el Señor. Hermanito, si usted está enfrentando una injusticia, una situación, y es algo que no se ha solucionado, deje eso en las manos de Dios, deje eso en las manos de Dios, y se los garantizo, hermanos, se los garantizo, Dios dará el pago, porque Dios lo va a hacer. No busquemos nosotros justicia por nuestros medios, dejemos en las manos de Dios y en los medios que Dios haya establecido, porque Dios ha establecido medios para impartir justicia, pero no será nuestra propia mano. Para eso hay jueces, para eso hay personas encargadas de esa situación. Dejemos las cosas en las manos de Dios y de los medios que Dios ha establecido. Y por último, vamos a mirar la sexta prueba
de un corazón verdaderamente quebrantado. Un corazón verdaderamente quebrantado siempre va a devolver un bien por un mal. Va a tener la capacidad de devolver con un bien un mal recibido. ¿Eso será fácil? Mire, la norma del mundo, ¿cuál es? Exactamente, la norma del mundo es: usted me hizo mal, yo le devuelvo otro mal. Usted me hizo un favor, yo le hago otro favor. Bien por bien o mal por mal. Esa es la norma del mundo. ¿Cuál es la norma de Dios? La norma de Dios es bien, bien por mal, bien por mal. Eso no es fácil. Pero mire usted, Lucas 22. Vamos otra vez al pasaje de Lucas. San Lucas 22. Y allí en Lucas 22 vamos a mirar desde el versículo 47. Pasaje que estábamos leyendo ahora. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Paremos ahí, mis hermanos. Mire esta acción del Señor Jesucristo, y quedó registrada en la palabra de Dios. Dice que se presenta esta turba con Judas al frente. Y el Señor les dice: bueno, ustedes han venido a mí como si yo fuera un ladrón, con espadas y con palos. Mire la manera como iban a arrestar al Señor, como un delincuente. Uno de los discípulos dice que saca la espada y le corta la oreja. Sabemos que fue Pedro, ¿cierto? Le corta la oreja a este siervo del sumo sacerdote. Hermanos, en el caso mío, tal vez yo no hubiera hecho nada, no sé, o en el caso de muchos de nosotros, no hubiéramos hecho nada por aliviar el dolor de ese hombre que perdió la oreja. Tal vez le hubiéramos dicho a Pedro: córtele la otra, ¿cierto? Porque así somos nosotros, córtele la otra también, lo dejó incompleto. Pero ¿qué hizo el Señor? Dice que el Señor lo sanó. Un milagro del Señor. Le devolvió esa oreja que Pedro le había cortado. Por eso dicen que Pedro es uno de los toreros, ¿cierto?, de la Biblia, que cortó oreja. Que Pablo es el otro cuando dijo: tráigame en el capote, ¿cierto? Mire, Pedro hizo semejante cosa. ¿Y qué hizo el Señor? Devolvió un bien por un mal. Ese es el ejemplo del Señor. Yo no sé cuántos de nosotros aquí estaríamos dispuestos o seríamos capaces en una situación semejante de hacerle bien a alguien que nos está haciendo ¿qué? El mal. ¿Qué dice la palabra de Dios para nosotros? Romanos capítulo 12 otra vez. Mire, Romanos 12. Dice la palabra del Señor a partir del versículo 17. 12, 17. Mire lo que dice la palabra: no paguéis a nadie mal por mal, porque es que esa es la norma del mundo. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice, si es posible. Hay veces que no es posible. Hay personas que son duras y que no quieren estar en paz con nosotros. En tal caso uno deja el asunto en las manos de Dios. Porque si yo quiero la reconciliación con un vecino que es agresivo o que insulta, y yo quiero estar en paz con él y él no quiere estar en paz conmigo, pues el asunto queda en las manos de Dios.
Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermanitos, es que el Señor nos pide a nosotros cosas, uno podría decir difíciles, no imposibles, no. Las cosas imposibles ya las hizo el Señor. Rescatar un alma que iba rumbo al infierno y a la condenación, eso era algo imposible para nosotros. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo el Señor. Lo imposible lo hace Dios. Lo que es posible lo podemos hacer nosotros con la ayuda de Dios. Y el Señor dice aquí, si tu enemigo tuviere hambre, dice, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Es probable que en el ambiente en el que nosotros nos movemos, de pronto no tengamos enemigos como los tienen algunas personas o en algunos lugares, donde se levantan estas personas con tanta agresividad contra los misioneros o contra los cristianos. Y uno escucha de ejemplos realmente tremendos, de hombres de Dios que viven quebrantados en la presencia de Dios, capaces de perdonar cosas tan terribles que han sufrido sus familias. Pero el Señor en todo caso nos dice a nosotros, si hay una persona que no lo quiere a usted, que lo aborrece, hágale bien. ¿Y sabe qué estará haciendo con esa persona? Dice, amontonándole ascuas de fuego sobre su cabeza. Esa persona en algún momento empezará a recapacitar, a sentirse mal. Dice, pero ¿cómo todas las cosas malas que yo he dicho de él, todo lo que yo le he hecho? Y él no me responde con cosas malas. Antes, por el contrario, me está haciendo favores. Eso es amontonar ascuas sobre la cabeza de una persona, llevarlo a reflexionar, a pensar, a sentir vergüenza por su conducta o su comportamiento. Y eso se puede lograr, pero se requiere, claro, la ayuda del Señor y un corazón realmente quebrantado. En Proverbios capítulo 25 dice la palabra de Dios, versículo 21, dice la palabra de Dios. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, ¿y quién te lo pagará? Dice, y Jehová te lo pagará. Hermanos, la recompensa de los cristianos viene ¿de quién? De Dios. Si hacemos esto, dice que del Señor recibiremos ¿qué? La recompensa. Y vamos a terminar con un pasaje en Mateo, que también es muy conocido. Allá en Mateo capítulo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5 vamos a leer a partir del versículo 38. Leemos a partir del versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Bueno, eso era lo que decía la ley en el Antiguo Testamento, el talión. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, por pie. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida dale, y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, yo no sé a ustedes, pero cuando yo leo los evangelios y leo directamente las palabras del Señor Jesucristo, esos pasajes me conmocionan. Yo sé que al hermanito Leo también. El hermanito Leo nos comparte mucho la palabra en los evangelios, porque las palabras del Señor son tan contundentes, tan claras, tan directas, que realmente les mueven el piso, o deberían de mover el piso de cada cristiano. Mire lo que el Señor dice aquí. Por ejemplo, en el versículo 44, el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Hermanos, ¿quién ama a un enemigo? Sinceramente hablando aquí, ¿a quién no le da dificultad? ¿A quién se le hace facilísimo amar a un enemigo? Eso no es fácil. Y sabe que el Señor Jesucristo murió, entregó su vida por enemigos, que éramos cada uno de nosotros, enemigos de Dios. Éramos enemigos de Dios. Y Él murió por nosotros. Lo dice la palabra del Señor. Dice que Él murió por los impíos. Dice la palabra, y todos lo éramos. Entonces Él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo, hermanos, de amor. Bendecid a los que os maldicen. Cuando una persona se para frente a usted, hermano, porque por ejemplo, usted hermana, usted hermano, está compartiendo el evangelio, por ejemplo. Sale pues por la calle y está compartiendo el evangelio. Y de pronto se acerca a una persona. Y esa persona a usted, cuando le va a hablar del evangelio, lo insulta. Le dice una grosería. Lo trata con palabras horrendas. ¿Cómo va a reaccionar usted, hermano? ¿Cómo voy a reaccionar yo? Frente al que me maldice, ¿cómo le voy a responder? ¿Será que le voy a responder con rabia? ¿Le voy a dar otra palabra más fea? ¿O cómo dice el Señor que debemos hacerlo? Dice, bendigan. Bendigan al que los maldice. Y lo leímos ahorita en San Pedro. Dice que el Señor cuando lo maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. Padre, perdónalos, ¿cierto? Porque no saben lo que hace. Eso es lo que había en el corazón del Señor. Haced bien a los que os aborrecen. Hombre, que yo tengo un vecino que me aborrece, que no me puede ver ni en pintura. Y resulta que me doy cuenta de que el vecino está en una calamidad. Tuvo alguna calamidad, alguna necesidad, algo tremendo. ¿Sabe qué nos manda el Señor? Vaya, ore por él si es posible, ore con él y ayúdele si puede. Si está en sus manos, ayúdele, hágale un favor, regálele algo que esté necesitando. Dice, eso es lo que dice la palabra del Señor. Haced bien a los que os aborrecen. Y mire esto, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Seguramente, hermanitos, muchos de ustedes aquí
sufren persecución por sus familiares. Algunos sufren persecución porque siendo cristianos dentro de sus casas, su papá, su mamá o sus hermanos no son creyentes y los aborrecen y los menosprecian o los persiguen. Es más, me tocó vivir, conozco un hermano, y Pacho también lo conoce, un hombre sencillo. Cuando a ese hombre le predicaron el evangelio, él se convirtió al Señor y empezó a caminar fielmente con el Señor. ¿Qué hizo su papá? Cuando él quiso compartir el evangelio, el papá lo maltrató con palabras y con muchas cosas, lo echó y lo desheredó. Todos sus hermanos en este momento tienen finca, tienen cosas,